Martes a martes nos reunimos con el propósito de estudiar el Evangelio, de ser edificados como familia de Dios, de poder ser renovados en nuestra mentalidad, de poder experimentar una renovación del entendimiento, ¿cierto, hermanos? Y hoy día, siguiendo en la serie que estamos estudiando, que es Siendo Formados, hoy día vemos una temática nueva, la lección número 6, que es Nuevo Adán, nueva imagen y nueva semejanza. Así que vayan poniéndome atención de lo que vamos a estar hablando y también vayan tomando nota de las cosas que ustedes consideren que son importantes. A ver, primero decir y recordar dónde quedamos la semana pasada. Decir recordar que Adán y Eva tenían la imagen y la semejanza de Dios. ¿Ya? Adán y Eva tenían la imagen y la semejanza de Dios, pero Adán y Eva había algo que les faltaba, había algo que ellos no tenían, y era la vida de Cristo en ellos. Déjenme enviar aquí un... Me están pidiendo el... Ahí sí. Ya, les decía yo que Adán y Eva tenían la imagen y la semejanza de Dios, porque así dice Génesis 1 que fueron creados, ¿correcto? Pero Adán y Eva no tenían algo que nosotros tenemos, que es la vida de Cristo en ellos. En cambio, nosotros, la iglesia, tenemos la vida de Cristo en nosotros, hermanos, pero estamos siendo formados a la imagen de Cristo en nuestra alma, en nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad está siendo renovada permanentemente para ir siendo formados a la imagen de Cristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Que en nuestra alma estamos siendo formados, porque en el espíritu nuestro, hermanos, está todo resuelto, está todo hecho, pero en el alma sí hay algo por hacer. ¿Qué es lo que qué es lo que falta por hacer? Ser formados a la imagen de Cristo. Ahora, hermanos, nos vamos a encontrar con gente que va a negar esto, que va a decir, no, estamos del todo formados. Pero es solamente hay que hacerse una pregunta personal. ¿Realmente estoy formado en todo? Nosotros sabemos que no es así, ¿cierto? Que hay muchas áreas de nuestra vida donde necesitamos que el Señor nos vaya formando. Ahora, estamos en un proceso de perfección en el alma, estamos en un proceso de perfección en nuestra mentalidad, estamos en un proceso de renovación de mentalidad, de renovación de la forma de pensar. Estamos en este proceso y Dios requiere, hermanos, de nosotros madurez. Dios requiere que maduremos. Nosotros no podemos permanecer niños siempre. Necesitamos madurar. Y escuchen esto. Huir de la madurez es peligroso. Huir de la madurez es un peligro. ¿Por qué, hermanos? No se distraigan. ¿Por qué es un peligro? Porque huir de la madurez es huir de la transformación de vida. Porque madurez y transformación de vida es lo mismo. O madurez y ser formado en la imagen de Cristo es lo mismo. Esos conceptos tienen que irnos quedando claros. Por esto la religión ha tratado de que a través de una oración, o a través de una imposición de manos, o a través de un decreto, porque hoy día están decretando, declarando. Ustedes saben que en los últimos 20 años hubo todo un movimiento mezclado con metafísica, con nueva era, donde los predicadores empezaron a decretar, a declarar, a arrebatarle a Satanás esto y esto otro, y todo eso va contra el Evangelio. Y la religión, ¿qué es lo que ha hecho? Ha centrado todo en que con una oración se puede cambiar de vida. Hermanos, escuchen bien. Nosotros podemos orar por alguien, pero si ese alguien no se expone al Evangelio, no va a haber cambio de vida. Nosotros tenemos que dejar, perdón la palabra que voy a usar, pero tenemos que dejar la fantasía de lado. Podemos orar por un hermano, podemos orar por una hermana para que los velos sean quitados, pero si ese hermano, esa hermana no se expone a la predicación del Evangelio, no se expone a la enseñanza del Evangelio, no van a haber cambios de vidas.
La religión prefiere confesar prosperidad para el futuro que enseñarle a la gente a administrar correctamente lo que el Señor ya nos ha dado. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer eso que dejar que el Señor ordene nuestra vida. Es más fácil decir a la gente, Dios nos va a prosperar. Es más fácil decir a la gente, la unción va a venir, la unción va a ordenar todo. Y por eso hay gente pensando que algunos tienen unción y otros no tienen unción, cuando la Biblia enseña que todos los nacidos de nuevo tienen la unción del Santo. En la iglesia, hermanos, no existe nadie que no sea ungido. Todos son ungidos por el Señor. Necesito entender que tengo que ser transformado. Hermano, necesito entender que tengo que crecer. Necesito entender que tengo que ser formado en la imagen de Cristo. Necesito entender, hermano, hermana, que tengo que alcanzar madurez. ¿Sabe? Yo lo puedo repetir como papagayo, reunión tras reunión, pero si usted no lo entiende, no, no hay nada que hacer. Yo puedo repetir como papagayo constantemente que ahí necesitamos crecer, que necesitamos madurar, porque Dios quiere que seamos eficaces en la asignación que Él nos ha dado para el desarrollo del propósito eterno de Dios. Pero si yo no lo entiendo, hermano, yo estoy en un problema. Lo que voy a decir es importante. Adán, el Adán que fue creado allá en Edén, fue creado como cabeza federal. ¿Qué significa eso? Que Adán, allá en Edén, representaba a toda la humanidad que iba a ser creada. ¿De acuerdo? Por eso es que los hombres, sin que estuviesen allá en Edén, todos heredamos la naturaleza caída de Adán. ¿Me entendieron la idea? Adán, allá cuando fue creado en Edén, representaba a toda la humanidad. Y por eso, aunque nosotros no estuvimos en Edén, no estuvimos ahí con Adán, pero igual heredamos toda su naturaleza caída, ¿correcto? No existe ningún ser humano que no haya heredado la naturaleza caída de Adán, ninguno, no existe ninguno. No estuvimos nosotros allá con él, pero él nos representaba a todos nosotros. Pero escuche, pero debemos entender que Cristo, que es el segundo Adán, voy a adelantar eso, Cristo es el segundo Adán, nos representó a todos nosotros en la cruz. Cristo representó a toda la humanidad en la cruz. Y escuche, y este segundo Adán, este postrer Adán, que fue el representante de nosotros, de todos nosotros en la cruz, pasa lo mismo. Nosotros no estuvimos con él en la cruz, pero heredamos, por medio de la fe, la naturaleza justa y recta del Señor Jesús. No estuvimos con el primer Adán, pero heredamos su naturaleza caída. No estuvimos con el postrer Adán, pero por medio de la fe heredamos su naturaleza justa y recta. Es importante lo que estoy diciendo porque nos vamos a trasladar en un ratito más al libro de Romanos, al capítulo 5, porque en el capítulo 5 de Romanos se muestra, Pablo compara ahí a estos dos Adanes, al primer Adán y al segundo Adán, o en la Reina Valera dice al primer Adán y al postrer Adán. Los compara y muestra que entre el primer Adán y el postrer Adán, los compara a ellos dos. Y hermanos, Romanos 5, cuando uno se detiene a leerlo con calma, es maravilloso. Por cómo Pablo escribe ahí, por lo que Pablo escribe. Hay una frase que Pablo coloca en Romanos 5 cuando él está comparando el primer Adán con el postrer Adán, que es determinante y que si no lo entendemos, vamos a vivir, escúchenme, siempre bajo una mentalidad de condenación. Si no entendemos lo que dice Romanos 5, vamos a vivir siempre bajo una mentalidad de condenación, que es lamentablemente lo que la iglesia no ha entendido por siglos, y yo agradezco al Señor que Él hoy día esté revelando esto a los suyos. ¿Por qué? Porque Romanos 5 muestra que lo que consiguió, hermanos, el segundo Adán es muy superior a lo que consiguió el primer Adán. ¿Escucharon? Lo que consiguió el postrer Adán, que es Cristo, el segundo Adán, es muy superior a lo que consiguió el primer Adán. ¿Por qué?
Porque en realidad el primer Adán no consiguió nada. El primer Adán perdió todo lo que se le dio. El primer Adán no tuvo ni un logro, ni uno. Se creó y se creó con todos esos beneficios en un lugar llamado Edén, deleitoso, una delicia. Pero todo lo que perdió Adán, el primer Adán, lo que el segundo Adán consiguió, hermanos, no, ni se compara con lo que el primer Adán perdió. Lo digo en números. Si el primer Adán perdió 100, el segundo Adán no recuperó 100. Si el primer Adán perdió 100, el segundo Adán recuperó millones y millones y millones y millones de forma ilimitada, infinita y eterna. Esto es sumamente importante. Cuando vayamos viendo Romanos 5 lo vamos a ir entendiendo. Porque de repente pareciera que nuestra vida en Cristo, de hecho lo hemos dicho a ser parte de la iglesia, porque no estamos entendiendo, hermanos, no estamos entendiendo realmente que ser parte de la iglesia es la más grande bendición que un hombre o que una mujer puedan experimentar. Porque hemos heredado la naturaleza del postrer Adán. Me van siguiendo, ¿cierto? Ahora, cuando vemos en Génesis 1 que Dios miró, si usted lee Génesis 1, usted se va a encontrar que, ¿se acuerda que ahí aparece que Dios creó esto y fue el primer día, y Dios creó esto otro y fue el segundo día, Dios creó esto otro y fue el tercer día, y cada vez que creaba algo y terminaba decía, y vio Dios que lo que había hecho era en gran manera bueno, ¿correcto? Dice Génesis 1 así, ¿sí o no? Lo que fue creado allá era en gran manera bueno. Sí. Ya, escuchen entonces. Dios miró y vio que todo esto que él había hecho era muy bueno. Entonces surge una pregunta. Si lo que ganó el segundo Adán es superior a lo que tenía el primer Adán, y lo que tenía el primer Adán era muy bueno, ¿cómo será lo que ganó el segundo Adán? ¿Entendieron la secuencia de la pregunta? Si lo que tenía el primer Adán era muy bueno, porque Dios dijo, no, escuchen, no es Adán que miró y dijo, oh, qué bueno esto. Dios mismo hizo una declaración y dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera bueno. Pero Adán perdió todo eso. El segundo Adán consiguió algo muy superior a lo que el primer Adán perdió, ¿de acuerdo? Y si lo que el primer Adán perdió era bueno, pregunto yo, y pregúntese usted, ¿cómo será lo que el segundo Adán ganó en la cruz del Calvario? ¿Cómo será? Si fue muy superior a lo que Adán perdió, y nosotros no estamos en Edén. Adán fue creado en Edén, escuchen, voy a hacer una distinción aquí, fue creado en Edén, pero fue puesto en un huerto. El huerto no es Edén. Vamos a entender qué es lo que es Edén. Y usted fue creado en Cristo y fue puesto en Cristo. En algo muy superior al Edén. En algo muy, muy, muy superior al Edén. Estamos en Cristo y en Cristo se nos ha dado la vida. Hermanos, no estamos en el ámbito del Edén. Estamos en Cristo y en Cristo se nos ha dado la vida. ¿Cuál vida se nos dio? Se nos dio la misma vida de Cristo. No es que Dios creó algo que se llama vida eterna y nos dio vida eterna. No, nos dio la vida de Cristo. Por eso partimos diciendo que el primer Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero no tenía la vida de Cristo en él, ¿correcto? Y la iglesia tiene la vida de Cristo en él. Todos los que son parte de la iglesia han sido incorporados a Cristo, han sido llenos del Espíritu Santo, han sido colocados y posicionados dentro de Cristo, y todos los que somos parte de la iglesia, tanto el recién convertido como el que lleva 50 años en Cristo, estamos en Cristo, pero estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y esto tiene que sonar fuerte constantemente en todos nosotros. Nosotros estamos en Cristo. ¿Por qué?
porque esa fue la idea original de Dios. La idea original de Dios no fue el ser humano en Edén. Escuche, la idea original de Dios no fue el ser humano en Edén. La idea original de Dios siempre fue la humanidad en Cristo. Que los hombres y las mujeres estuviesen en Cristo. Esa fue la idea original. Sino que siempre la iglesia estuviese en Cristo. Lo que pasa es que el plan de Dios se fue desarrollando en el tiempo. Por eso es que cuando hablamos del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquía, hablamos de figuras, de sombras, de tipos. Usamos esas palabras porque aparecen ahí en la Biblia. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a venir, ¿correcto? Y lo que iba a venir era Cristo. La idea original, repito, fue que la iglesia siempre estuviese en Cristo. La idea original no fue el hombre en Edén. Lo que pasa es que el Señor fue desarrollando su plan desde Edén, lo fue desarrollando para llegar a la idea original que era la iglesia en Cristo. Por eso hablamos de sombras, de tipos, de figuras. Por esta razón no podemos menospreciar el Antiguo Testamento. Hermanos, no podemos despreciar el Antiguo Testamento. Pero escuche bien, no podemos leer el Antiguo Testamento como si fuese para nosotros. Nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento desde la realidad en la que nos encontramos. ¿Y en qué realidad nos encontramos? En Cristo. Cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento desde la realidad en la que nos encontramos, vamos a ir al Antiguo Testamento y va a aparecer Cristo. Pero hermanos, hay cosas del Antiguo Testamento que no están dadas para la iglesia, que se dieron en su momento como un elemento del escenario histórico, del contexto social, del contexto religioso, pero no son palabra de Dios para nosotros hoy día. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento todo el lenguaje es Dios estaba conmigo y caminó Dios con Enoc y David vio que Dios estaba con él. Ese lenguaje no es nuestro. El lenguaje en el Nuevo Testamento es Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, Cristo en la iglesia en Cristo, Cristo en el Padre en Cristo. Juan 17, que sean uno como tú y yo somos uno. Tú en ellos, como yo en ti y tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, que todos seamos uno. Ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, no lo podemos menospreciar. Yo les voy a explicar por qué no lo podemos menospreciar. No lo podemos menospreciar porque ahí está lleno de sombras, figuras y tipos. ¿De acuerdo? Pero cuando usted abre su Biblia, cuando usted abre su Biblia y mira ahí la sombra, la figura y los tipos, tiene que mirarlo desde la realidad en la que usted se encuentra. ¿Y en qué realidad se encuentra? En Cristo. Cuando usted ve esa realidad, usted va a decir, esto no es para mí. No, esto que está diciendo David, esto no es para mí. Esto no es para mí. Si usted lee un texto donde dice que el Espíritu de Jehová vino y tomó al profeta y el profeta profetizó y después se fue, usted va y mira ese texto desde la realidad de Cristo, usted dice, no, esto no es para mí, porque la cosa no funciona así ahora. El Espíritu Santo vino, entró en nosotros, se posicionó dentro de nosotros y se quedó dentro de nosotros. El Espíritu Santo no nos toma y nos deja ahora. ¿Se está entendiendo? El gran problema que hay hoy día en las congregaciones es que se mezclaron los pactos. Se mezcló el pacto, el antiguo pacto con el nuevo pacto y hay una mezcla de pacto y al leer la escritura se genera una ensalada rusa que nadie entiende. Pero no podemos menospreciar el Antiguo Testamento. Se está entendiendo, cierto? Ahora escuchen, en el Antiguo Testamento hay palabras y expresiones que mucho tienen que ver con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no podemos menospreciar el Antiguo Testamento. Escúcheme, en el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, no podemos menospreciar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, oigan esto, era la Biblia que usaba Pablo.
era la Biblia que usaba Pedro, era la Biblia que usaba Juan y era la Biblia que usaba Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se presenta en la sinagoga y dice que toma el libro de Isaías y lee la porción que decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me envió? ¿Se acuerdan de eso? Y al final dice él: esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Una sombra, una figura cumpliéndose ahí realmente delante de todos los que estaban en la sinagoga, porque el siervo ungido de Jehová era precisamente Jesucristo. Entonces, ¿por qué no podemos menospreciar nosotros el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento era la Biblia que usaba Pedro, que usaba Juan, que usaba Pablo. Porque el Nuevo Testamento no había sido escrito, se escribió después. Y ellos iban al Antiguo Testamento desde la realidad de Cristo. Por eso usted se va a encontrar con que Pablo dice: cuando Isaías hablaba de esto, se refería a esto. Cuando el profeta Malaquías dijo esto, se refería a esto. Cuando Jeremías escribió, por ejemplo: os daré un corazón de carne y sacaré el corazón de piedra y pondré mi espíritu sobre vosotros, se refería a la regeneración, al nuevo nacimiento, a la nueva creación. ¿Se está entendiendo? ¿Ya? Entonces, no podemos menospreciar el Antiguo Testamento, hermanos, pero no nos podemos ir al Antiguo. Porque uno ve a la gente y dice: oh, yo leo los salmos porque los salmos son tan lindos. Pero hay salmos, hermanos, que se llaman salmos imprecatorios, de imprecar, donde dicen los salmos: David le pide al Señor que sus enemigos sean derretidos como cera. Eso va contra el Evangelio. Usted no puede hoy día orar: Señor, David a mis enemigos como cera. Porque el nuevo pacto nos dice que a nuestros enemigos tenemos que bendecirlos. ¿Está entendiendo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con no mezclar los pactos y necesitamos ser entendidos en el pacto eterno. Como dice Hebreos, necesitamos ser ministros competentes del pacto eterno. ¿Qué hacía Jesús? Jesús llega a la sinagoga, toma el libro de Isaías y empieza a leer Jesús el libro de Isaías. Jesús usaba los escritos de Moisés para sus enseñanzas. Usaba los escritos de los profetas. Pablo los usaba para predicar el Evangelio. Por eso nosotros viajamos al Antiguo Testamento desde nuestra realidad. Y hermanos, nuestra realidad es Cristo. ¿De acuerdo? Por eso que vamos a Génesis 1 y nosotros no vemos la creación ahí. Yo voy en Génesis 1 y yo no veo la creación, yo veo el Evangelio. ¿Por qué? Porque la mentalidad está siendo transformada y renovada. Y hay una renovación del entendimiento, como dice Romanos 12, versículo 2. Ahora, la idea original, repetimos esto, la idea original no fue el ser humano en Edén. La idea original tampoco fue Israel, la nación de Israel. Tampoco fue esa. Es parte del desarrollo de la idea original. ¿Se está entendiendo eso, cierto? Es parte del desarrollo de la idea original, pero la idea original no fue el hombre en Edén y la idea original tampoco fue la nación de Israel. La idea original siempre fue la iglesia en Cristo. Escuchen, no la iglesia de Cristo, sino que la iglesia en Cristo. Por eso es que dice el apóstol Pablo, vamos a ver esto más adelante, pero me adelanto un poquito, que había un misterio que estaba oculto por los siglos y por las edades, pero que ahora, dice Pablo, en este tiempo, en este kairos, os ha sido dado a conocer, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio que había estado oculto? Cristo en nosotros. Por eso es que en el Antiguo Testamento no hay entendimiento. Pero de repente aparece un profeta diciendo, y estaba yo en la presencia del Señor. Pero no todos los profetas lo dicen. Porque algunos tuvieron revelación, entendimiento de lo que significaba realmente esto. Amados, con esto tienen que ir saliendo algunos términos que usamos y que usábamos lamentablemente por nuestra ceguera. Nosotros no tenemos un caminar con Dios. Jesucristo es el camino y el camino se nos metió adentro.
Usted no va caminando con Jesús de la mano. Cristo está en usted. El camino se metió dentro de usted. ¿Se entiende? Por ejemplo, usted y yo no tenemos una relación con Dios. Eso lo inventó la religión y nosotros la abrazamos la cuestión porque en nuestra ceguera espiritual. ¿Y qué tenemos? Somos uno con Él. Que eso es otra cosa. La Biblia dice que somos uno con Él. Que a todos, Colosenses dice que a todos se nos ha dado de beber del mismo espíritu. Y somos uno con Él. Entonces, ya no es que yo tenga una relación con Dios donde yo tengo que sostener la relación y hacer cosas para que la relación no se caiga al suelo. No, yo ahora tengo comunión con Dios, soy uno con Cristo, se me hizo uno sobrenaturalmente, sin aporte mío, por pura gracia y sin yo merecerlo. Entonces, vamos a ver ahora algunos pasajes para seguir viendo esta idea de la idea original, esto que estoy diciendo de la idea original, y seguir comprendiendo por revelación que ahora estamos siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Y estamos siendo conformados en una renovación del entendimiento para que nuestra alma sea conformada a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque en nuestro espíritu ya todo está resuelto. ¿De acuerdo? Por eso que cuando Pablo, para mí uno de los mejores ejemplos es Filipenses capítulo 3, cuando Pablo primero dice, habla desde la realidad espiritual. Dice, y vosotros que sois perfectos. ¿De acuerdo? Y después dice, no, perdón, primero dice, habla desde la realidad espiritual en el alma, y dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que una cosa hago, extendiéndome hacia lo que está delante y olvidando lo que queda atrás, veo si logro tomar aquello por lo que fui, ha sido tomado por Cristo. Ahí dice que no somos perfectos, ¿de acuerdo? Pero está hablando en el alma, en la mentalidad. Y después dice, y vosotros que sois perfectos en el espíritu. Eso está resuelto, está hecho. Por eso Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso porque naciste de nuevo y eres 100% mi hijo. Y vas a estar vivo en 2, 3 horas y en estas 2, 3 horas yo te voy a formar a la imagen de Cristo en estas 2, 3 horas. Pero nosotros que ya llevamos más años en Cristo, estamos siendo formados y conformados a la imagen de Cristo. Pero escuchen bien, para que Cristo sea el todo, en todos, y la vida de Cristo se exprese en y a través de nosotros. Eso es el Evangelio revelado, hermanos. Leamos un texto. Yo voy a ir leyendo la NBI y usted va comparando en la Reina Valera, ¿de acuerdo? Éxodo 19, 4 al 6. Dice, ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Y ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Acabo de leer Éxodo. ¿Cómo íbamos a ir al Antiguo Testamento? Desde la realidad en Cristo. Esa es nuestra realidad. Entonces, aunque estas son palabras dirigidas al pueblo de Israel, a la nación de Israel que salió de Egipto hacia la tierra prometida, aunque son palabras para ellos, eran una sombra y figura de Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Dios le está diciendo a esto al pueblo de Israel, también debemos ver que nos lo está diciendo a nosotros y que Él nos cuenta como ese reino de sacerdotes y como esa nación santa. Nunca en la mente de Dios estuvo que la nación de Israel que está al lado del Mediterráneo fuese el reino de sacerdotes y fuese la nación santa. ¿Ya? Era una figura de otro pueblo que él estaba conformando, la iglesia en Cristo, no la iglesia aparte de Cristo, no la iglesia de Cristo, sino que la iglesia en Cristo. Vamos ahora a Primera de Pedro,
capítulo 2, versículos 9 y 10, para que veamos si es verdad lo que yo estoy diciendo o no, con respecto a que fuimos a una sombra, fuimos a una figura desde la realidad de Cristo. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Voy a leer la NBI. Pero ustedes son linaje escogido. La iglesia, ¿correcto? La iglesia en Cristo. Real sacerdocio. ¿Se acuerdan que eso fue lo que le dijo allá en Éxodo a un pueblo? Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Está hablando de la iglesia, sí o no? Sí. En la iglesia. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. La iglesia antes ni siquiera era pueblo. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿De quién está hablando acá el Espíritu Santo? Está hablando de los gentiles y de los judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de gentiles y de judíos. ¿A quién le habló allá en Éxodo? Solamente a los israelitas. Pero era una sombra y una figura de algo mayor, de algo más grande. La iglesia en Cristo. Y la iglesia en Cristo está compuesta de los gentiles y de los judíos. De los dos pueblos, dice la Biblia, hizo uno. Destruyó la enemistad y de los dos hizo uno. Y ahora se trata de una nación santa. ¿Quién es esta nación santa? ¿Quién es este pueblo santo? Todos los que estamos en Cristo. No es la nación de Israel al lado del Mediterráneo. Existe una nación santa y esa nación santa es la iglesia en Cristo. Todos aquellos que por gracia estamos en Cristo, todos los que han sido arrastrados de tinieblas a luz y fueron posicionados en Cristo, hermanos, esos son la nación santa. Puede que a usted no le interese mucho, puede que usted no vea tan importante esto, puede que usted piense que esto no es la gran cosa, pero hermanos, esta es la idea original de Dios. Tener una humanidad en Cristo, donde la vida de Cristo se iba a expresar y se iba a desarrollar dentro de ellos y se iba a manifestar. Veamos otro texto. Apocalipsis 5, del 8 al 10. También voy a leer la NBI. Ustedes que tienen la Reina Valera, vayan ahí chequeando y contrarrestando porque es bueno que veamos las dos versiones. La NBI dice, les dije que el texto, ¿cierto? Apocalipsis 5, del 8 al 10. Leo el 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos, de los que compró con su sangre, acuérdense, de ellos hiciste un reino, no reyes. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ese reinarán sobre la tierra lo vamos a estudiar cuando estudiemos la naturaleza de gobierno de Dios. Vamos a estudiar qué significa reinarán. Que no tiene nada que ver con tener una casa allá, otra casa allá y un auto del año 2025 porque soy rey de la nueva nación. ¿Qué es lo que se predica hoy día? Ese reinarán tiene que ver con la basileia de Dios. Es otra cosa y es extraordinario. Es decir, la idea de Dios siempre fue hacer de nosotros un reino. Entonces, escuchen, la iglesia en Cristo es un reino. ¿Están oyendo? El reino no es algo aparte de la iglesia. Por lo tanto, el reino de Dios no va a venir. El reino de Dios ya vino, ya llegó, ya se estableció.
¿Y sabe lo que pasa cuando nosotros predicamos el Evangelio? Extendemos el reino. Pero, ¿por qué hago esta aclaración? Porque hoy día hay un movimiento de profetas y apóstoles que ellos dicen que ellos están estableciendo el reino. No, hermanos, el reino lo estableció Jesucristo. El rey del reino vino y estableció el reino. Y nos dio a nosotros la potestad, la autoridad para extender el reino que ya fue establecido. ¿De acuerdo? El Señor es, de hecho, Jesucristo no va a ser, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey sobre todo reino, ¿de acuerdo? Y ese reinarán, tenemos que ir entendiendo lo que significa ese reinarán. Por eso entendemos que el reino no está por venir, sino que el reino ya está. De hecho, Jesús dijo, el reino ya está entre vosotros. Jesús lo dijo, el reino ya está entre vosotros. ¿Se acuerdan que las primeras palabras de Jesús fueron arrepentidos, metanoia? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ni siquiera dijo se está acercando. Se ha acercado. Está aquí. Por eso hay que arrepentirse. La forma de entender las cosas, la cosmovisión de Dios ya llegó. La mentalidad del cielo ya llegó. Los patrones del cielo, los códigos del cielo ya llegaron. Sufran ustedes una metanoia, un cambio de mentalidad. La iglesia no tiene la capacidad de establecer el reino, lo que yo estaba diciendo. Nosotros no oramos, venga tu reino. Pero ¿cómo lo vamos a orar así, hermano Víctor? Si es la oración que Jesús enseñó en Mateo a los judíos que no tenían a Cristo dentro. Por eso es que necesitamos entender. De Génesis a Apocalipsis, ahí es palabra de Dios. ¿De acuerdo? Todo. Y todo lo que hay ahí es inspiración de Dios. Theomneustos. Toda palabra ha sido inspirada por Dios. Y útil para redarguir, para enseñar, para corregir justicia y para instruir a fin de que el obrero de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero ahí no dice que con toda esa palabra se edifica la iglesia. La iglesia se edifica con Cristo. Nada más. Escuchen bien. Vamos a dictar más adelante un seminario de la edificación de la iglesia, donde vamos a ver que el fundamento es Cristo y que los materiales de construcción para edificar la iglesia son Cristo y que el edificio que se está edificando es Cristo. ¿Están entendiendo? Entonces nosotros no podemos orar, venga tu reino. ¿Por qué no podemos orar, venga tu reino? Porque el reino ya vino, ya se estableció. Podríamos orar, Señor, cambia mi mentalidad, renueva mi entendimiento para tener mayor comprensión del reino en mi vida. Pero el reino ya está, y hermano, y no está alrededor tuyo. El reino está dentro de ti. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. El reino ya está dentro de ti. Entonces nosotros no oramos, venga tu reino. ¿Me están siguiendo, cierto? Me perdí aquí en mis escritos. Ah, ya, ok. Por eso entendemos que el reino no está por venir. De hecho, Jesús dijo, el reino ya está entre vosotros, el reino se ha acercado. La iglesia no tiene la capacidad de establecer el reino. Nosotros no oramos, venga tu reino, porque el reino ya vino y ya fue establecido por el rey. La pregunta entonces es, ¿qué es el reino? ¿Dónde está ese reino que fue establecido? El reino en el pacto eterno. Escuche bien, anótelo. El reino en el pacto eterno, anote esa idea, nunca tiene que ver con algo físico.
el reino en el pacto eterno. ¿Por qué digo en el pacto eterno? Porque ¿qué pacto nos gobierna? ¿El antiguo pacto o el pacto eterno? El pacto eterno. Entonces, el reino en el pacto eterno, que es el pacto que nos gobierna, nunca tiene que ver con algo físico. El reino es Cristo en nosotros. ¿Están oyendo, hermanos? El reino es Cristo en nosotros. La iglesia, hermanos, no está diseñada para establecer el reino. La iglesia fue convocada para extender el reino. ¿Cómo? Expresando a Cristo, manifestando a Cristo, ya que el reino es Cristo en nosotros. ¿Entiende? Si Cristo está en nosotros y el reino es Cristo en nosotros, ¿cómo extendemos el reino? De nuevo, hermanos, si el reino es, si el reino es Cristo, ¿correcto? El reino es Cristo en nosotros, ¿correcto? Y si Cristo está en nosotros, tenemos que entonces entender que el reino está en nosotros. ¿Cómo extendemos el reino? Nada más. Hermano, esto es tremendo. Por eso, ¿se acuerdan en Hechos cuando la gente decía, mirad, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que estaban viendo? Estaban viendo algo que nunca antes habían visto. La gente, la sociedad, cuando vio esa iglesia primitiva y la sociedad fue la que dijo, mirad cómo se ama, ¿qué es lo que vieron? El reino que estaba en esos hermanos siendo manifestado y siendo expresado. Eusebio, que es un escritor, eh, y Josefo, que es otro escritor, otro historiador, ambos son historiadores y que escribieron de la iglesia primitiva. Ambos tienen narraciones donde ellos se sorprenden en ver la reacción de los cristianos. Cómo reaccionaban frente a situaciones críticas. Cómo cantaban himnos mientras eran devorados por los leones. Cómo adoraban al Señor y oraban en el circo romano mientras los gladiadores les cortaban las cabezas. Era sorprendente ver una manifestación de una vida que era superior a ellos. Y era la vida de Cristo en ellos, el reino que es Cristo. Por eso, hermanos, cuando leemos estos pasajes, la iglesia debe entender que todo esto se ha cumplido en Cristo. O sea, en Cristo somos una nación santa. En Cristo somos un linaje escogido. En Cristo somos un sacerdocio. En Cristo estamos en la luz. En Cristo hay gracia. En Cristo hay misericordia. Nosotros no oramos, hermano, trae paz sobre Rebeca. Señor, trae paz sobre Rebeca. No, nosotros debiésemos orar, Señor, que tú que eres la paz se manifieste de tal forma que Rebeca la vea a la paz, de una forma palpable y tangible. ¿Está entendiendo? Esto es sumamente importante, hermano, para ir comprendiendo esta nueva vida en Cristo. Porque acuérdese, cuando Dios vio lo que creó en Edén, dijo que era en gran manera bueno. Pero lo que el segundo Adán ganó en la cruz fue muy superior a lo que el primer Adán perdió. Si lo que el primer Adán perdió era en gran manera bueno, ¿cómo será lo que ganó el segundo Adán? Pero entonces tenemos un problema aquí. Porque nosotros por ratos no consideramos esta vida en Cristo infinitamente más buena. Nuestros rostros nos delatan, nuestras actitudes nos delatan. Y no es que, que no, entonces es que nos falta fe. No, si nos dieron fe. Lo que falta es, ¿de qué? De la mentalidad, metanoia, cambio de mentalidad, para seguir pensando según el reino que está en nosotros, porque si empezamos a pensar según el reino que está en nosotros, vamos a conocer el reino que está en nosotros. Entonces se ha cumplido en todos los que por su gracia estamos en Cristo. Debemos entender que Dios me escogió, Dios te escogió, Dios me escogió, y que el diseño original, escuche bien, fue contar contigo y conmigo como parte de este reino. Hermano, lo voy a decir de esta manera, ojalá que me lo entienda y no me lo malentienda. El Señor cuenta contigo, pero no te necesita. Pero cuenta contigo. ¿Me entiendes? Él cuenta con nosotros.
Él quiere expresarse a través de nosotros. Él quiere manifestarse a otros en y a través de nosotros. Él quiere que otros vean nuestra vida y digan, yo quiero esa vida. Pero escucha bien, siempre es por gracia. Nunca es por mérito. Nunca es porque haya algo mejor en nosotros con respecto a otros. Como parte de esta nación santa, y que Dios me amó y tomó la decisión en su soberanía, escuche bien, de necesitarnos. Yo le acabo de decir que Dios no nos necesita, pero ese necesitarnos es hacernos participar por gracia de lo que Él está haciendo. ¿Se entiende? Es medio raro lo que estoy diciendo, pero escuche. Dios no me necesita. Él lo puede hacer sin mí. De hecho, yo lo más probable es que eche a perder lo que Dios está haciendo. Pero Dios decidió en su soberanía necesitarme. Pero necesitarme para Él no es que si yo no colaboro, lo de Él queda sin hacerse. Sino que es, el necesitarme para Él es hacerme participar por gracia de lo que Él está haciendo. Y para eso es que yo necesito ser renovado en mi mentalidad para colaborar y no para echar a perder la cuestión. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo práctico para que usted me entienda. Si a mí yo ya entendí, Dios ya me reveló que los hombres no aceptan a Cristo, reciben a Cristo, y que es Dios el que nos acepta. Yo ya lo entendí, entonces yo tengo que cambiar mi lenguaje. ¿Se entiende? Y cada vez que yo predique el evangelio, yo tengo que dejarle claro al otro que él no tiene que aceptar a Cristo, él tiene que recibirlo, creer, identificarse por medio de la fe con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Me está siguiendo, hermano? Si yo sigo insistiendo, no, usted tiene que aceptar a Cristo, yo no estoy colaborando con el propósito eterno de Dios. Porque ya Dios me renovó el entendimiento, yo ya comprendí cómo es este asunto. Por ejemplo, hermanos, otra cosa, para que entienda en la práctica qué es colaborar con el reino. Yo ya entendí que la unción no está en algunos en la iglesia. ¿Sí? ¿En quién está? En todos. Entonces mi lenguaje no puede ser que si yo invito a un pastor a predicar, yo le diga, hermano, vamos a escuchar al ungido del Señor. No puedo usar ese lenguaje. ¿Se entiende? Y si voy a usar la palabra ungido, lo tengo que usar en plural. Porque todos los santos son los ungidos del Señor. Si yo no hago esta colaboración con el propósito eterno de Dios, entendiendo ya, habiendo sido renovado en mi mentalidad, yo estoy en un problema en realidad. Por eso es que necesitamos madurar, hermanos, no se distraigan. Necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Dios tiene que revelarnos esto. Porque, hermanos, nos va a llevar a tener un lenguaje totalmente diferente al resto de la gente. Porque Dios de verdad que tiene que revelarnos esto. Y esto implica que hoy el reino no puede extenderse si no es por medio de su iglesia. Escuche bien. Dios puede extender su reino, si Él quiere. Sí. Pero Él decidió extenderlo por medio de su iglesia. Hermano, si usted se pone a pensar entonces hasta aquí, después de estos 2000 años de iglesia, la iglesia ha representado mal a Cristo en la tierra. Piensen en el año 800, 900, 1000, 1100, 1200, las cruzadas en Jerusalén. Se mataba a la gente en el nombre de Jesús. Y no fue lo que Dios mandó a hacer. A todos los países nórdicos se les obligaba a bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre de la cruz, en el nombre del Evangelio. La iglesia no ha estado representando a Dios como tiene que ser. Entonces, Él tomó la decisión de hacernos parte de lo que Él hace, de colaborar con su propósito por medio de la gracia. Eso nosotros hemos entendido que se llama participación por gracia. Dios no solamente nos ama, sino que Dios nos hizo necesarios, participación por gracia. Decidió contar con nosotros en lo que Él está haciendo. ¿Usted me está entendiendo eso? ¿Que Dios cuenta con nosotros? ¿Lo está entendiendo? No me necesita. Pero Él tomó una decisión. Te voy a necesitar. Yo lo voy a hacer todo, pero te voy a necesitar. Me voy a expresar a través de ti. Por eso que tengo que ir a morar dentro de ti. Vas a ser
mi morada en la tierra, te voy a habitar. Voy a habitar dentro de ti, me voy a expresar en ti a otros. Y hermanos, y nuestra inmadurez es lo que hace que representemos mal al Señor. Por eso es que se hace necesario madurar, crecer, ser formados a la imagen de Cristo. Escuche. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la madurez? ¿Qué tiene que ver esto con el expresar a Cristo? Recordemos que las escrituras señalan en Hebreos que Dios pondría en nuestros corazones sus leyes. Esto significa que esta nueva creación, porque la iglesia es la nueva creación, ¿correcto, hermanos? La iglesia es la nueva creación. Esto significa que esta nueva creación, esta nueva humanidad, tiene nuevas reglas y tiene nuevas leyes dadas por Dios. Y todo eso ha sido puesto en nosotros. Porque entró a nosotros el rey, pero el rey es el reino. Entró el reino. Pero un reino donde no hay leyes, donde no hay normas, no es reino. Entonces cuando entró el reino, entraron las leyes. Hermanos, las leyes del reino están en nosotros. Lo que necesitamos es empezar a reconocerlas, entenderlas, en la nueva mentalidad, con el nuevo entendimiento, sacándonos todos los patrones del Antiguo Testamento, todos los patrones del humanismo, todos los patrones de la religión. Esas son las fortalezas que tienen que caer. Hermano, yo estaba leyendo un texto y se me alumbró así, fue impresionante. Cuando la Biblia dice que Dios puso a Jesucristo por sobre los principados y las potestades. Hasta aquí mi entendimiento era que los principados eran seres espirituales que gobernaban grandes extensiones de terreno y que influenciaban. Y las potestades eran también seres espirituales que influenciaban en otras regiones, en otros lugares, que son los lugares donde se toman decisiones de poder. Pero ese texto está en el contexto de que Cristo fue levantado y fue hecho cabeza, que fale sobre principados, dice. Los principados, hermanos, son sistemas de pensamiento que están aquí. Las potestades son sistemas de pensamiento que están aquí. Y la orden que se les da desde la cabeza, que es Cristo, es que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso es que necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Todo esto ha sido puesto en nosotros, el rey, el reino, las normas del reino, las leyes del reino. Ahora oiga, por eso es que debemos terminar de una vez con ese pensamiento de decir que en este reino, en el de Cristo, no hay leyes. ¿Usted ha oído eso? Porque algunos dicen, no, es que todo lo que era de la ley es del Antiguo Testamento y en el reino de Dios no hay ley. No, hermano, el reino de Dios está lleno de leyes. Hay una ley, Jesús habló de ella, la ley de la siembra y la cosecha, que no tiene que ver con ofrendar y recibir una camioneta a cambio. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la extensión del reino. Tiene que ver con la mente de Cristo. Tiene que ver con el fruto del Espíritu. Tiene que ver con el carácter de Cristo manifestado. Ahí hay una ley, por ejemplo. La naturaleza de generosidad. Si se nos dio la naturaleza de Cristo, Cristo es el ser más generoso que existe. Y si tenemos esa, y de hecho la tenemos, esa naturaleza no se manifiesta porque tenemos un problema en nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que prima? Lo tacaño que éramos antes, seguimos siendo tacaños, lo amarrete que hemos sido toda nuestra vida, siempre pensando en nuestras prioridades. Por eso es que necesitamos renovación de la mentalidad, para que la naturaleza de generosidad que es Cristo en nosotros se manifieste. Necesitamos dejar de pensar que en el pacto eterno no hay leyes. Sí hay leyes, sí hay cosas que hacemos, considerando a Cristo que habita en nosotros. La ley de Moisés ya no está activa para nosotros. Eso es correcto. Cuando hablamos de leyes respecto a la ley de Moisés, no podemos olvidar que está relacionada con que yo hago algo para que Dios haga algo. La ley de Moisés era así.
Si usted lee Deuteronomio 28, usted se va a encontrar que ahí dice, si tú haces esto, esto, esto y esto, yo te bendeciré y serás próspero en tu salida y en tu entrada, bendeciré el fruto del vientre de tu mujer, bendeciré tu tierra, bendeciré tu siembra, bendeciré tu cosecha. Pero si tú no haces esto, 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 las maldiciones te alcanzarán. Hermano, y así vive la iglesia hoy día, ignorando nuestra nueva realidad en Cristo, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aunque a veces nos equivocamos, la bendición no es quitada. Seguimos siendo bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Es un error querer vivir en el reino de Dios, en el pacto eterno, con las leyes de Moisés, ya que en el nuevo pacto eso ya no existe, porque no podemos hacer nada para que Dios haga algo. Dios ya lo dejó todo resuelto en Cristo y de hecho se encargó de que Cristo lo declarara en alta voz y dijese, consumado es, está todo terminado, está todo hecho, no hay nada que agregarle, hermanos, a la obra de Cristo no hay nada que agregarle. Si Él ganó toda la bendición en la cruz, no hay cómo que usted sea más bendecido. Si Él ganó toda la vida eterna en la cruz, no hay cómo que usted tenga más vida eterna. Si Él ganó todo el perdón en la cruz gratuito para usted, no hay cómo que usted no sea perdonado. Y aquí tenemos problemas porque de repente nosotros creemos que Dios no nos perdonó. ¿Y sabe por qué creemos que Dios no nos perdonó? Porque nos comanda una mentalidad de condenación. Y no nos comanda lo que dice el Evangelio en el Nuevo Pacto. Hermanos, la victoria que Cristo ganó en la cruz fue una victoria eterna, no temporal. De hecho, Pablo habla de la victoria eterna de la cruz. No fue temporal, no fue para un par de años nomás. Que usted va a andar en victoria un par de años nomás. Y después prepárese para enfrentar la derrota porque no va a poder andar en victoria. Imagínense que la Biblia dice que vamos de triunfo en triunfo. Y nosotros leemos, lo sabemos, pero pensamos que es poesía. Y esa declaración no es poesía, es la realidad en la que está el cristiano. Pero necesitamos que el alma, las emociones, sentimientos, voluntad, la mentalidad experimente eso. Porque eso está en tu espíritu. Se te dio todo en tu espíritu. Por eso dice la Biblia que Cristo es el pleroma, la plenitud, y que la plenitud fue puesta dentro de ti. La plenitud significa que usted no necesita absolutamente nada. Por eso Pablo dice que en Cristo estamos completos. Dios no se mueve al compás de mis declaraciones y decretos. Todo fue consumado en Cristo en la cruz. Él no lo hará. Él lo dejó hecho tras su rotunda victoria eterna en la cruz. Dios no va a hacer algo por ti, Dios ya lo hizo. ¿Está entendiendo? Dios no te perdonará, te perdonó. Dios no te justificará, te justificó. Por eso Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No vas a tener paz, tienes paz con Dios. Y escúchame, hermano, y cuando te equivocas, sigues en paz con Dios. Porque la victoria de la cruz fue eterna. Usted no vive en el reino, sale del reino, entra al reino, vuelve al reino, sale de tiniebla, entra a la luz, vuelve a la tiniebla, va a la luz, se arrepiente, va a la luz, vuelve. No, eso no ocurre. Usted es de Cristo, usted fue comprado por Cristo, usted es posesión de Cristo. A usted se le dejó el Espíritu Santo dentro para que usted tenga testimonio de que usted es pertenencia del Señor. Usted es la posesión adquirida de Dios. El Espíritu Santo dentro de ustedes es las arras, la garantía de que usted es la posesión adquirida de Dios, lo que Dios compró, adquirió y que ahora es de Él. Aún que estés viviendo tus días más malos. No tenemos que confundirnos en nuestra temporalidad. Tenemos que mirar nuestra temporalidad desde la realidad de la eternidad, porque ahí estamos con Cristo sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Si la iglesia habla algo, es porque estamos de acuerdo con lo que Dios ya hizo en Cristo. Amén.
Si hablamos algo, si decimos algo es porque estamos de acuerdo con lo que Dios ya hizo en Cristo. ¿Dónde? En la cruz. No lo hablo para que Dios lo haga, porque Dios ya lo hizo. ¿Cómo sé yo que Dios ya lo hizo? Porque Jesucristo dijo, consumado es. Esa es la realidad del consumado. Necesitamos conocerla. Lo hablo, perdón, desde la revelación de la cruz, de lo que ya fue hecho. Lo hablo desde el entendimiento del consumado de la cruz, desde Cristo, desde una obra perfecta que está totalmente hecha y que no hay nada que agregarle. Todo aquello en lo que el ser humano va primero, eso es ley y humanismo. Y eso no sirve. Yo tengo que, para que Dios haga, ley y humanismo. Tengo que orar para que Dios haga, ley y humanismo. Tengo que leer la Biblia para que Dios haga, ley y humanismo. No, con eso no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia. ¿Me entiendes? Ni tampoco estoy diciendo que no hay que orar, pero la oración cambió. Por eso usted va a ir a las cartas de los apóstoles y las cartas de los apóstoles no dice, oye, pidan nomás, pídanle al Señor, pídanle al Señor, pídanle, hagan la lista de peticiones que el Señor es bueno No, ¿saben qué dice? Vayan con acciones de gracia. ¿Acciones de gracia por qué? ¿Cuándo uno da gracias? Agradecido. ¿Agradecido de qué? De algo bueno. Ah, no de lo que va a recibir. No. ¿Entiende? Se da gracias cuando el asunto ya. Y por eso es que nuestra comunión en Cristo tiene que estar llena de acciones de gracia, porque nuestro entendimiento va comprendiendo que eso que necesitábamos ya se dio en la cruz. O sea, hermano, todo el carácter de Cristo que usted necesita ya está ahí en la cruz. Es más, hermano, toda la vida eterna que usted necesitaba se le dio en la cruz. Usted no va a tener más vida eterna en 10 años más. Usted la tiene ahora. Usted no va a tener más vida eterna cuando usted resucite de entre los muertos. Usted la tiene ahora. El que cree en él tiene, dice el texto, vida eterna. Hermanos, en el Nuevo Testamento las formas verbales todas están en pasado con respecto a nosotros. Todas. Y una sola está en futuro, pero sujeta a algo que se hizo en el pasado. Que nuestros cuerpos corruptibles serán transformados, el serán, la forma verbal es serán transformados a cuerpos incorruptibles de gloria. Pero eso está encajonado en algo que ya pasó. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Nuestra resurrección en Cristo está garantizada porque Cristo resucitó. La palingenesia, el nuevo nacimiento, es posible porque Cristo resucitó. Amén. Avanzo un poquitito más. Debemos saber cómo funciona este reino, escuche, en el plano eterno, ya que el reino ya está en nosotros. Porque el reino, no se olvide, es Cristo en nosotros. No se olvide, el reino es Cristo en nosotros. No podemos esperar que el reino se establezca en mi vida. Él ya estableció su reino en mi vida. Y el rey vino a morar dentro de nosotros para que el reino que él estableció sea extendido a otros. Pero el reino ya está entre nosotros. Y está en nosotros, porque el rey está en nosotros y él lo estableció en nosotros. ¿Están aburridos, hermano, o no? Porque, hermanos, lo que estamos hoy día tocando, si Dios nos llega a revelar esto, si Dios quita los velos y lo vamos entendiendo, mucha de la mentalidad de acusación que tenemos nosotros mismos con nuestra propia vida va a ser quitada. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto nos debe llevar a entender que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Por eso hablamos de una nueva vida y hablamos de una vida, la de Cristo, no de cualquier vida, la de Cristo, que se expresa a través de nosotros y que nuestro caminar es una expresión de esa vida. Nuestro obrar es una expresión de esa vida.
Nuestro actuar es el fruto de la vida que tenemos, de la vida que nos habita. Entonces, escúcheme bien. Usted puede que usted diga ahora, caramba, pero mi actuar, si somos honestos, mi actuar tal debe. Puede que usted al oír esto diga, pero mi obrar, hermanos, tal debe. Pero el fruto del Espíritu parece que ni se ve. Tranquilo, eso usted lo ve en el alma, porque en el Espíritu está. Hermano, somos hechura suya en Cristo Jesús para que andemos en las obras que están preparadas de antemano, para que andemos en ellas. ¿Correcto? Esas obras es el obrar de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Por eso que hay que estar tranquilo con esto y ir pidiendo revelación al Señor. No estamos hablando de establecer un sistema de reglas, escuche bien, para decir qué buen cristiano soy. No se trata de ser cristiano. No. Se trata de expresar y manifestar la vida de Cristo. Les recuerdo algo, el cristianismo es una invención de los hombres. Jesús nunca dijo, mire, yo vengo a morir para iniciar un movimiento que se va a llamar cristianismo. No, Jesús vino a morir para crear una nueva humanidad formada a la imagen de Cristo, que es la iglesia en Cristo Jesús. Entonces, no se trata de ser buen cristiano, se trata de que la vida que te habita se manifieste y se exprese en y a través de ti. Amén. Amén. No estamos hablando de establecer un sistema de reglas, les dije. Cuando hablamos que hay reglas y que no estamos bajo la ley de Moisés, no podemos olvidar que hoy dentro del creyente está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Romanos 8:1 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de pecado y de muerte? Hay una ley del reino. ¿Cómo se llama? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No es la ley de Moisés la que nos gobierna, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa es la ley que es superior a la ley de Moisés. Y esa ley es la que indica al renacido como alguien que está vivo. Hermano, solamente un renacido es gobernado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué esta ley es superior a la ley de Moisés? ¿De cuál ley estoy hablando? De la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley que fue escrita en tablas de piedra era algo para desarrollar un orden, pero la ley tenía un fin muy claro, tenía un propósito muy claro: demostrarle al ser humano que jamás puede alcanzar los estándares éticos de Dios. Que por mucho que el hombre se esfuerce, jamás podrá vivir en esas alturas éticas. Nunca logrará llegar al estándar que Dios demanda. Eso era el fin de la ley de Moisés. Quedan 600 y tantos preceptos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Haz esto, haz esto, haz esto. Y el hombre trataba de ajustarse a la ley y veía que no podía. Y después viene Pablo y dice que el que no cumple un punto de la ley es culpable de toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley no está para salvar. De hecho, Pablo lo dice, la ley no salva a nadie. La ley estaba para, a ver si me lo entienden, para amplificar el pecado, de tal forma que yo vea mi pecado y me dé cuenta que estoy totalmente inoperante, que soy totalmente ineficaz en poder yo andar en las alturas éticas de Dios. Yo no puedo. Ese era el problema de la ley de Moisés. El hombre nunca va a lograr andar, hermanos, en los estándares de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, entonces escuche. La ley de Moisés decía, no fornicarás, y consecuentemente habían personas que no fornicaban bajo la ley. ¿Sabe por qué? Por miedo al castigo de la ley. Porque el castigo era que se encontraban a uno fornicando o adulterando, había que apedrearlo. Y tenía que morir
apedreado. Entonces, por miedo al castigo, porque a los que eran sorprendidos en estos pecados morían apedreados. Recordemos la mujer adúltera que querían apedrear. Le trajeron a Jesús una mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Y ellos le dijeron a Jesús, los fariseos, todos los hombres que llegaron ahí, porque ahí iban hombres jóvenes y más viejos, le dijeron, Moisés dice, cuando la Biblia dice Moisés dice, es lo mismo que dijese la ley dice. ¿De acuerdo? Moisés dice, hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Hermanos, la gente no fornicaba, no por no querer fornicar. La gente fornicaba para no ser apedreado. Así funciona la ley de Moisés. Así funciona, escuche, la mentalidad de condenación. Hago esto para que no, y dejo de hacer esto para que sí. Si hago esto, Dios responde de esta manera, y si hago esto, Dios responde de esta otra. Porque en nuestra cabeza tenemos a un Dios reaccionario y no tenemos a un Dios que ya lo hizo todo y lo dejó todo terminado. Y todo ello a favor de nosotros por medio de la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no solo me dice no forniques, aunque ya esta ley no nos tira piedras. ¿Está escuchando? Sino que nos enseña a cómo tener una vida productiva. El Espíritu que está en nosotros nos enseña cómo podemos ser mejores hombres, mejores mujeres. ¿Cómo puedo ser mejor padre? ¿Cómo puedo ser mejor hijo? La ley que me habita, ¿cuál es la ley que me habita? La ley del Espíritu. Ya, de vida en Cristo Jesús, ¿cierto? No solo me dice no matarás, sino que me enseña a perdonar a aquellos que me ofenden y que la ofensa puede generar el deseo de matar. ¿Entiende cómo actúa la ley del Espíritu de vida? Sin condena. Entonces ya lo estoy haciendo no para no recibir el castigo, sino que lo estoy haciendo porque estoy siendo capacitado desde mi espíritu y desde una nueva mentalidad, porque estoy entendiendo el reino. Eso lo hace la ley que está en nosotros. Por eso la ley que está en nosotros, ¿cuál es la ley que está en nosotros? Es superior a la ley de Moisés. ¿Entiende? El enredo que tienen con los diezmos, que si son del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hermanos, estamos en algo superior. Los diezmos no son del Antiguo Testamento, no son del Antiguo Pacto, fueron dados antes. Pero escuche, pero si fuesen del Antiguo Pacto, la ley de generosidad del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es superior. Pero eso se tiene que entender por revelación. Porque a nosotros nos habita una naturaleza generosa. Hermanos, nos habita la naturaleza de Dios. Y Dios, escuchen lo que dice la Biblia, no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, cuando dijo, voy a tener que dar algo para pagar por el pecado de Kika, para pagar por el pecado de Nico, por el pecado de Paula, voy a tener que dar algo. Voy a darme yo mismo. Voy a ser lo más generoso posible. Y esa naturaleza de generosidad es la que nos habita. ¿Entiendes? Entonces el problema no es si el diezmo es del antiguo pacto o del nuevo pacto. El problema es qué naturaleza nos habita. Por eso necesitamos entender que en este reino y como parte de esta nueva creación, como parte de esta nueva humanidad, como parte de esta nación santa, ¿me están siguiendo? Las leyes que están vigentes y funcionando y que debo aprender a vivirlas en mí, pero no como el resultado de mi esfuerzo, sino como el fruto de la vida que me habita. ¿Cuál es la vida que me habita? La de Cristo. El fruto de esta vida que me habita
Y esto es demasiado importante, ya que si predicamos estas leyes sin revelación, es decir, sin el entendimiento de la vida de Cristo en nosotros, vamos a caer en un legalismo. Escúcheme bien, podemos estar predicando algo que es bíblico, pero que no me ha sido revelado, y yo se lo voy a imponer al otro. Necesitamos predicar el evangelio del reino, hermanos, y necesitamos predicar las leyes del reino, amados, pero con revelación. Porque ¿se acuerdan de una frase que usábamos años atrás que la vamos a sacar del baúl, la vamos a volver a repetir? Toda verdad, por muy bíblica que sea, si es impuesta, es legalismo. Nos guste o no nos guste, es legalismo. Sin el entendimiento de la vida de Cristo en nosotros caeríamos en el legalismo y caeríamos nuevamente en el propio esfuerzo y tener que esforzarme para lograr algo. Todo lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando es desde la realidad de Cristo en mí, desde la realidad de Cristo en nosotros. Lo que Dios nos está enseñando no es algo que tenemos que producir nosotros, es algo que produce el Cristo que está en mí, el Cristo que me habita. ¿Qué tiene que ver esto con la madurez? Muy sencillo. Es que si no maduro, no se expresa el carácter de Cristo en mí y a través de mí. Si no hay madurez, hermanos, no somos una expresión del carácter de Dios. Ah, pero hermano Víctor, ¿pero vamos al cielo? Vamos al cielo. Vamos al cielo. Pero escuche, pero Dios no te llamó para ir al cielo. Dios te trasladó de tinieblas a luz para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz. Dios te llamó de tinieblas a luz para ser formado en la imagen de Cristo y para participar en el desarrollo del propósito eterno de Dios a fin de que Cristo sea el todo en todos. Porque así lo decidió el Señor. Él iba a reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Él iba a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros predicamos a Cristo, comemos a Cristo, bebemos a Cristo. Por eso es que el fundamento de la iglesia es Cristo, los materiales de construcción, la edificación de la iglesia es Cristo, y el edificio que es la iglesia es Cristo. Usted es Cristo. Porque Cristo y usted es uno solo, donde usted está siendo absorbido por la naturaleza de Cristo. Porque si usted no es Cristo, cuando Dios te ve, entonces no ve a Cristo. ¿Entiende? Pero si usted es Cristo, cuando Dios te ve, ¿a quién ve? A Cristo. Y Dios te mira y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso produce descanso, aunque tú acabas de fallarle al Señor. Y eso te va a ir trayendo madurez. Y ese acaba de fallarle al Señor, se va a ir distanciando la falla. Cada vez va a ser más lejos. Pero por una comprensión que el Espíritu de Dios te está dando y no por un esfuerzo tuyo para no recibir el castigo, para que Dios no te ponga la mano, para que Dios no te castigue, que es el lenguaje que está por todos lados, porque no se está entendiendo lo que es el reino de Dios. No se trata de dones, no se trata de milagros, de sanidades. Estamos hablando del carácter de Cristo en nosotros. Hay personas que son usadas por Dios detrás de un púlpito, pero si comemos con ellos, no los aguantamos ni 5 minutos. ¿O no? Porque el problema no es el don que tienen. El problema es el carácter que tienen. La inmadurez que tienen. Hay hermanos que son una bendición sirviendo, pero no estamos con ellos 5 minutos sentados porque son un problema. Pero el problema se llama inmadurez. Necesitamos madurar. Hermano, la madurez va a sacar la mala educación entre nosotros. Va a sacar la soberbia entre nosotros. Va a sacar las malas actitudes entre nosotros, porque de repente respondemos mal. No nos damos ni cuenta, respondemos mal. Ah, pero hermano Víctor, pero no soy hijo de Dios. Sí, sí eres, pero eres un hijo de Dios inmaduro. Soberbia, la soberbia entre nosotros, arrogancia.
Nos creemos superiores a otros, la hipocresía entre nosotros, el murmullo, el conventilleo. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez, hermano. Y necesitamos madurar, necesitamos crecer. Pero madurar es que el carácter de Cristo venga a nosotros. Yo tengo que entender, la madurez me va a llevar a entender que mis movimientos afectan a la iglesia. Para bien o para mal. Entonces la madurez me tiene que llevar a entender, a concebir ciertas cosas, ciertos elementos. Amén. No olvidemos, esto se trata del carácter de Cristo, no de que alguien sea sanado, aunque Dios quiere sanar, sino de que Cristo sea visto a través de nosotros. Esto se trata de que el fruto del Espíritu se manifieste. Esto se trata de que se manifieste la paciencia que está en ti, la fe que está en ti, la mansedumbre que está en ti, el amor que está en ti, el gozo que está en ti, la bondad que está en ti, la humildad que está en ti y la benignidad que está en ti. Ah, hermano, están y como de repente yo ni las veo. Porque ese es el carácter de Cristo y Cristo está en ti. Pero necesitamos ser, antes que llegue la transformación, ser, ¿dónde? En nuestra mente. ¿Se acuerdan cuando el texto dice en el espíritu de vuestra mente? Pero yo les expliqué que donde dice espíritu hay que entender en la actitud de nuestra mente. Y no vamos a ser renovados en la actitud de nuestra mente si no oímos el Evangelio, si no estamos expuestos al Evangelio. Si, hermanos, usted no puede salir rápido de allá de la casa y venir al culto, porque hay que llegar al culto medio cansado, cagando, porque... No, hermano, usted tiene que en el día que va a haber culto pensar 2, 3 veces en esa reunión y decir, Señor, hoy día, quítame los velos. Escuche bien, aprendámonos esta palabra. Tiene que haber en nosotros una intencionalidad. ¿Qué significa eso? Que si yo ya estoy entendiendo que fui puesto para ser formado en la imagen de Cristo, mis movimientos tienen que ser con intencionalidad. Voy a la reunión con una intención. ¿Cuál? Ser renovado en el espíritu de mi mente. Entonces, tengo que tener una intencionalidad. Para eso tengo que llevar la Biblia. ¿Entiendes? Tengo que llevar el cuaderno, anotar. Ah, pero entonces por anotar recibo revelación. No, pero tiene que haber una intención. Tiene que haber una intención, hermano, en mi vida. Porque estoy comprendiendo ya. Se me están cayendo los velos, estoy entendiendo. A esto me llamó el Señor. Esta es la prioridad de mi vida. Esto es lo máximo de mi vida. Ser formado a la imagen de Cristo. Me queda poquitito, hermanos. Recordemos que Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Jesús se arrodilló y le lavó los pies a todos los discípulos. Por ahí va el carácter de Cristo en nosotros. Gloria a Dios si usted ora por un enfermo y ese enfermo sana. Gloria a Dios. Pero aquí no se trata de eso, se trata de que se manifieste el carácter de Cristo en nosotros. De que la gente que me rodea pueda ver que algo ha cambiado, que algo ha pasado, que estoy siendo transformado, que ya no grito como gritaba antes. ¿Entiende por qué es que hay inmadurez en nuestra vida? ¿Y se da cuenta que, cómo lo estoy diciendo? En nuestra vida. Por eso es que tenemos que tener cuidado con decir, ay, este hermano es un inmaduro. Porque yo también soy inmaduro. ¿Entiende? Porque todos estamos en este proceso de formación. Y si estamos en este proceso de formación es porque hay áreas de inmadurez en nosotros. Y ya no me enfado como antes. Pero no porque una religión me lo impone. No se trata de cambiar. No se trata de que tengo que obedecer a Cristo. Escuche, va a sonar raro para los que vayan a ver el video. Sino que se trata de expresar la vida de Cristo, ya que no hay esfuerzo nuestro. Todo fue resuelto en la cruz. Si se trata de expresar el carácter de Cristo, preguntamos, ¿usted ve a Cristo con un lenguaje soez?
No se trata de decir, es que estoy bajo la gracia. Ya que precisamente esa gracia es la que debería transformarme a mí por dentro. Hermanos, por eso es que todos nosotros, sin ninguna excepción, y qué bueno sería que aquí estuviese toda la iglesia, que todos estuviesen oyendo esto, porque necesitamos ser cambiados acá arriba. Necesitamos dejar de andar acusando a los otros, si nosotros también tenemos una problemática de vida. Esa gracia es la que hace que deje de hacer y hablar todo lo que no está de acuerdo con la nueva naturaleza. Esa gracia hace, a raíz de que Cristo está siendo formado cada vez más y más, esa gracia hace que Cristo se exprese cada vez más y más. Hermano, si se va a expresar Cristo en nosotros, es por gracia. Si Cristo nos sacó de tinieblas a luz, fue por gracia. Si Cristo mora en nosotros, es por gracia. Y si Cristo nos va a hacer madurar, es por gracia. Y si Cristo se va a expresar en y a través de nosotros, es por gracia. Y si al expresarse Cristo en y a través de nosotros vamos a extender el reino de Dios, siempre es por gracia. Tenemos que tener cuidado con eso. Una pregunta. ¿Nos congregamos para qué? ¿Nos congregamos para justificarnos? ¿Nos congregamos solo porque hay que hacerlo y porque el hermano manda WhatsApp recordándome que tengo la reunión? Escuche, ¿nos congregamos para quedar bien con Dios? Escuche la pregunta. ¿Nos congregamos para quedar bien con Dios? ¿Me congrego para quedar bien con los que me ven? ¿Con los otros que también se congregan para quedar bien con Dios? ¿Me congrego por eso? ¿O realmente me congrego con mis hermanos porque quiero que Cristo se forme en mí? Porque ya lo entendí. Y luego Cristo se expresa en mí. ¿O nos congregamos para permitir que lo que recibimos de Dios, ¿qué es lo que recibimos de Dios? Escuche, esto recibimos de Dios en nuestras reuniones. Instrucción, exhortación, capacitación y edificación. ¿Qué recibimos de Dios? Instrucción, capacitación, exhortación y edificación. Hermanos, y si recibimos estas cuatro cosas están yendo con nosotros para la casa. ¿Sabe por qué formulo la pregunta así? Porque eso demuestra por qué me congrego. Cuando yo les pregunto, hermanos, y no quiero sonar legalista, pero cuando yo les pregunto, ¿están aburridos? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque si usted llegó, porque si usted llegó por la razón incorrecta, usted debería estar medio aburrido ya. ¿Sí? ¿Cómo lo hubiesen hecho con Jesús, hermano, en el Sermón del Monte, que empezó a hablar a las 9 de la mañana y terminó como a las 8 de la noche, y ahí se dieron cuenta que nadie había comido? Esa gente, hermanos, ¿por qué me estoy congregando? ¿Estoy entendiendo la razón? ¿Estamos acá con un objetivo claro? El objetivo es para que Cristo se forme en mí y consecuentemente se exprese en y a través de mí con nuestros errores, ya que somos falibles. Pero aún con nuestros errores, cada vez más va a estar notándose el carácter de Cristo en mí, más y más de Cristo que se está formando en nosotros. Aunque a nuestro alrededor, escuche, haya gente que le esté yendo muy bien, que no tenga problemas de salud, que no tenga problemas económicos, que no tenga problemas familiares, que no tenga ningún tipo de problema y estén a tu alrededor, cuando el carácter de Cristo sea manifestado y expresado en nosotros,
Va a llegar a un punto donde ciertas personas nos va a dejar de importar que a los otros les esté yendo bien. Nos va a dejar de importar que todos estén sanos y que los hijos de los otros les esté yendo bien. Nos va a dejar de importar. Porque va a ser más de Cristo y más de Cristo. Y ese más de Cristo va a ir absorbiendo lo nuestro. Cuando el carácter de Cristo sea manifestado y expresado, se van a acercar algunas personas y te van a decir, yo no sé qué es lo que tienes, pero yo quiero eso que tú tienes. En ese momento, usted está extendiendo el reino. Porque el reino se está expresando solo. Porque aun cuando yo no tengo todo en esta vida, temporal, me doy cuenta que yo teniendo salud, dinero, provisión, auto, buena casa, buena familia, pero te miro a ti que eres cristiano y veo que a mí me falta algo. Cristo. Porque lo que se va a manifestar es Cristo. Ahí vamos a poder decirle a la gente que se acerca a tu vida. Lo que pasa es que a mí me habita Cristo, el postrer Adán. Y lo que el postrer Adán ganó en la cruz es superior a lo que el primer Adán perdió en la cruz. Escuche, con esto dejamos hilvanado para la próxima semana. En Romanos 5 hay una palabrita que aparece en varios textos. Dice, y mucho más, y mucho más, y mucho más. ¿Por qué dice y mucho más? Porque lo que ganó Cristo en la cruz es mucho más que lo que perdió Adán en Edén. Adán en Edén había sido formado a la imagen y semejanza de Dios, ¿correcto? Pero no tenía la vida de Cristo en él. Usted tiene la vida de Cristo dentro de usted. Tiene todo. Y mientras estemos en esta tierra, estamos siendo formados a la imagen de Cristo, para que Cristo sea expresado y manifestado en y a través de nosotros. Hermanos, el propósito eterno de Dios es lo que la NBI llama, en otra carta, Pablo lo llama el buen propósito de la voluntad del Padre. Pero ¿sabe cómo llamó Jesús al propósito eterno de Dios? Lo llamó, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Se acuerdan cuando lo fueron a buscar? Sí. Fue la mamá y el papá el papá José a buscarlo. Le dicen, Jesús, ¿dónde estás metido? ¿Qué hacías? Y la respuesta de Jesús es, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Esa expresión negocios apunta a la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál ha sido siempre la voluntad del Padre? Que Cristo sea el todo en todos, mientras esos están siendo formados a la imagen de Cristo, que es la idea original.